Ricardo, por favor. Venha para a mesa. Bom dia, gente. Bom dia a todas e a todos. Muito prazer que a gente inicia nosso ano acadêmico com a presença do professor Gabriel Inácio Anitua na Faculdade de Direito. Nós iniciamos, professor Anitua, semana passada o nosso ano, atrasamos um pouco, normalmente é em março, então esse é o primeiro evento do nosso grupo de pesquisa, o GECRIM, e começando já com essa importante fala. Queria agradecer demais ao professor Ricardo por ter proporcionado, né, essa oportunidade e ter, na realidade, organizado a vinda do professor Anitua ao Brasil, ao Rio de Janeiro, e nos brindado com essa oportunidade. Professora Luciana, também sempre parceira. Agradecer ao pessoal do grupo que deu todo o suporte, Pedro, Fernanda, Rafael, monitor, registrar a presença da professora Mariana, professor Antônio, e agradecer a todos e, logicamente, a professora Anitua pela disponibilidade. A professora Anitua é, sem dúvida alguma, um dos principais criminólogos da América Latina. Eu trouxe, embora nós tenhamos ali na frente também a tradução ao português e a publicação na coleção Pensamento Criminológico, mas eu trouxe a primeira edição do Histórias dos Pensamentos Criminológicos. Esse texto que é um texto que vai muito além da tradição enciclopédica, né, e é um texto que mergulha na construção do pensamento criminológico. É um dos livros mais importantes que a gente tem, um livro de referência, dentre outros que o professor Anitua tem. É um livro que foi pensado para os alunos, quando ele ministrou um curso na Universidade de Barcelona, depois no México e em Buenos Aires. Então, apesar da densidade do trabalho, é um texto pensado também para que os alunos sejam introduzidos no pensamento criminológico. E é sobre, né, um fragmento dessa longa história que o professor Anitua vai nos brindar com sua palestra sobre criminologia de colarinho branco. Mas antes de passar a palavra ao professor Anitua, eu queria passar a palavra à professora Luciana, que volta para casa hoje, né, na sua licença, né, para que possa fazer, né, as suas considerações. Bom dia para todas, todos e todes. Prazer estar aqui de volta a essa casa. Eu que estou licenciada, morrendo de saudades aqui, né, do nosso espaço. Feliz também estar retornando aqui nesse encontro providenciado pelo professor Salo, né, para fazer também a divulgação do livro do professor Ricardo Genaú, e especialmente para ouvir também, né, nossa grande referência, a professora Anitua, que também saúdo. Sejam bem-vindos a essa casa. Penso que esse debate crítico, né, e especialmente o debate da criminologia crítica, né, aqui na FND, tem ganhado uma dimensão muito importante, especial a partir da vinda do professor Salo para cá. Acho que hoje nós temos uma grande referência aqui na FND e temos professores, né? Saudar aqui também a presença do professor Antônio, e acho que estamos conseguindo nessa aula assim, fortalecer aí essa história da Faculdade Nacional de Direito como um espaço de resistência, né, de grandes nomes na criminologia e no direito penal. Dizer também, né, que o livro do professor Anitua é uma grande referência, está publicado em português aqui, né, e sempre é fonte nossa de indicação para os alunos. Esse aqui está uma cor diferente, mas é o livro verde, né, uma das cores da coleção do Instituto Carioca de Criminologia, História do Pensamento Criminológico. Já está ali, referenciado. É importante que os alunos conheçam, né, e também aproveitar para falar aqui um pouco
e saudar também esse lançamento, né, Contracenando com o Diabo, no Covil dos Criminólogos, que o professor Ricardo Geneiu está aqui lançando. Ontem eu participei do lançamento lá no IAB e quero também super recomendar para vocês, porque a rápida leitura que eu fiz, mas já querendo me aprofundar mais, já demonstra como esse pode ser um excelente livro para a gente fazer o debate aqui nas faculdades de Direito, especial no FND, né, que é uma proposta, né, de uma... Ele está falando sobre a abolição das prisões, mas na perspectiva de uma peça e de uma conversa, né, entre o diabo, Deus, sobre a prisão, né, e com a participação dos criminólogos, né, tanto do criminólogo abolicionista como do criminólogo de direita e do criminólogo de esquerda. Então, a gente tem aqui um debate muito interessante que eu acho que, como eu falei ontem, né, acho que tem uma grande contribuição nessa ideia de uma peça de teatro. Quem sabe essas ferramentas mais lúdicas e essa relação entre direito e arte, tecnologia e arte, possa nos fazer sair desse caos, desse fechamento, assim, né, vamos dizer, do campo, não do nosso campo específico, mas também do nosso campo, que é muito impactado pela política, né, pela política nacional. Dizer também que eu estou vendo no meu dia a dia lá na Câmara essa trava no debate político sobre temas de essencial importância no nosso Brasil, num país desigual, racista, misógino, né, um país que se estrutura, já dizia, né, acho que era o Zaffaroni que dizia que você quer conhecer o país, visite as suas prisões, né, e de fato a gente procura aqui na faculdade sempre passar essa perspectiva, né, crítica do direito, por entender que a gente precisa também, na perspectiva do ensino jurídico, também estar fazendo essa crítica radical à prisão, sobre pena de estarmos reproduzindo mais violência e mais exatamente o oposto do que se pretende, supostamente, né, com as funções declaradas da pena. Então, nesse sentido, acho que esse encontro aqui com o professor Nitur vai ser muito útil e também que a gente possa depois, Sala, fica o desafio, depois a gente fazer aqui algumas encenações, chamar os alunos para construir aqui esse diálogo trazido pelo Ricardo, que eu acho que vai ser muito interessante. E também me colocar à disposição lá na Câmara para todo mundo que quiser conhecer mais esse trabalho. Não é algo fácil. Estava contando para a Mariana, saudar a professora Mariana também aqui presente. Eu estava contando para a Mariana que eu, com as minhas pesquisas, jamais imaginei que em 2 meses de mandato, Sala, eu fosse ter que me deparar já com 2 pautas na esfera municipal, mas que tinha a ver pautas polêmicas que eu trabalho. Um era aborto e outro foi drogas. No aborto foi a votação de um PL que a gente estava defendendo, da Marielle Franco, que foi representada pela Mônica Benício, que a gente estava simplesmente pleiteando que fosse colocada uma placa orientando as mulheres a como ter acesso ao aborto legal, que já é previsto em lei desde 1940. Pois a extrema-direita juntou uma claque lá na Câmara e ficou xingando a nós, as vereadoras do PSOL, inclusive a Thaís Ferreira, que é uma vereadora que está grávida de 6 meses com uma barriga desse tamanho, e fomos chamadas de assassina para baixo. Isso na votação, e perdemos a votação, inclusive. E ontem era um PL sobre o Dia da Maconha Medicinal, que já estava na casa há muito tempão, foi aprovado pelo Renato Cinco na época, e eu pedi para incluir em pauta. Fizemos um acordo para substituir maconha por cannabis, teve uma resistência na casa, e política é isso, né? Política a gente tem que, de alguma forma, lá tentar avançar no que tem espaço. E aí começaram a gritar, também nos xingaram, juntaram uma claque lá, e tinha uma cartaz assim, PSOL, Partido da Droga. Eu tive que lembrar que droga se vende em drogaria, né? Que talvez estivessem assim, errando um pouco o conceito. Mas assim, é esse o nível que a gente está enfrentando, isso numa política, uma micropolítica municipal. Imagine em Brasília, imagine, né, no Parlamento Federal, nessas pautas que não são tão caras, desse debate sobre segurança pública, sistema punitivo, que a gente precisa avançar. Então, que a gente possa também manter uma colaboração, poder estar aí fortalecendo, e também estou à disposição aqui para vocês precisarem. E, por fim, dizer que eu acho que esse tema que a gente fala da criminologia e do sistema punitivo, da abolição das prisões, também tem um cenário hoje muito difícil que a gente vai lidar, que é a questão da violência nas escolas. Já tem projetos de lei para botar a polícia, a guarda municipal dentro da escola, botar detector de metais. A gente não tem dinheiro nem para pagar um salário bom de professores, querem botar detector de metais nas escolas. Como se, escolas, estou falando, municipais, né? Dos primeiros segmentos, né? Então, é esse o debate público que a gente está enfrentando, que na política é tão difícil. Mas eu tenho muita fé, e a palavra é fé mesmo, né?
que a gente consiga, assim, também ir nesse pensamento crítico, por meio da universidade, né, da ciência, ou pelo menos numa ciência crítica, que a gente consiga poder trazer um mínimo de razoabilidade. E o que eu estou pedindo, básico, não é nem convencer as pessoas, é ter um espaço de diálogo, que eu acho que é isso que está faltando na política, ter um espaço para a gente trazer as evidências, trazer as leituras e todas as pesquisas e as visões que são produzidas na universidade, para que a política possa ser afetada, né, por uma realidade social e que a gente possa fazer uma disputa, vamos dizer, no mínimo saudável. O que não quer dizer que a gente vai conseguir, e nem eu pretendo pensar igual a todo mundo, mas a necessidade de a gente construir espaços respeitosos, democráticos, de diálogo, de troca de ideias, o que nesse país já tem pelo menos 6 anos que isso não ocorre mais. Eu fiz essa fala também ontem. Se não tiver espaço para a gente produzir conhecimento, para fazer diálogo, para poder fazer a crítica e trazer os elementos, e inclusive ter espaços para ideias divergentes mesmo, né? E é por aí que a gente vai. Mas precisa ser espaço de respeito, espaço da democracia. Quando houver esse nível de violência, o que a gente vai ter como resultado é essa violência nas escolas, essa violência na política, que especialmente vai afetar mulheres, né, que são as mulheres na política também que sofrem maior violência de gênero, e em especial também pessoas negras que ainda vão sofrer o racismo nesses espaços institucionais, e mulheres negras que combinam essas duas opressões mais ainda. Então, obrigada por poder estar esse momento com vocês aqui, vai ser um prazer ter essa manhã para a gente avançar. Desculpa se eu falei um pouco demais. Bom dia. Obrigado, Luciana. Bom, a dinâmica que a gente pensou, depois, enfim, a fala do professor Anitu, a gente faz um debate e depois o professor Ricardo apresenta, né, a sua obra, né, nos conta um pouco do processo de criação, sobretudo, né, porque é muito instigante, né, inclusive a estrutura metodológica do texto, né, para que a gente possa também, né, poder dialogar um pouco sobre a questão do abolicionismo das prisões a partir do livro que também se lança hoje, Contracenando com o Diabo, do Covil dos Criminólogos, né? Assim como o livro do professor Anitua, né, nós temos à disposição ali fora. Professor Anitua, muito obrigado e a palavra é sua. Muito obrigado, Gonzalo, Luciana, Ricardo, a todos vocês. É uma honra para mim estar aqui, ficar a esta universidade, esta faculdade tan antiga, histórica. Falaré en español, mas tentaré de falar devagar y ayudarme en la PowerPoint en portugués. Tentaré hacerlo también recordando una grande profesora, maestra, creadora de la criminología crítica en América Latina, Lolita Anillar del Olmo. 25 años atrás falaba de crímenes, delitos de colarinho branco y falaba con estas falsas amistades de idioma portugués, idioma español, y decía el delito de Coelho Branco, y la gente pensaba, Coelho Branco, ¿sabes? De la galera, no, claro, porque en español se dice cuello, y cuello, la referencia que hace Luis Sutherland, esto hablaremos de camisas blancas y cuello blanco, por tanto, de los trabajadores no manuales, clases medias, clases altas, con respecto a las camisas azules, negras, de los trabajadores principalmente, que tienen cuello. Es por eso que yo falo senza falsas amistades idiomáticas y falaremos en español. Mas tentaré hacerlo devagar, falo muy rápido, normalmente, en español. Mas tentaré... Salud, decime, ¿qué pasa? Un tema que es muy importante para la criminología, un tema muy importante para la criminología, pero para el derecho general y el derecho penal también. Por eso entiendo que es interesante el debate con estudiantes, con ustedes, sobre esta cuestión. Cuestiones que parecen muy actuales, pero que vamos a rastrear a lo largo de la historia del derecho penal, la historia política, podríamos decir, de las sociedades, de los estados, de los mercados de los estados, y particularmente focalizarlo en el momento histórico en el que surge criminológicamente este término del delito de cuello blanco, white collar crime, que es también tras unas crisis económicas muy importantes, ¿no? Pensando hace 100 años, el crack de la bolsa
del año 1929 que afectó a todo el mundo y que permitió o obligó a pensar criminológicamente y en clave sociológica sobre esas realidades que afectan a las formas técnicas del derecho de regularlas, intentar impedir muchas de sus cosas. Pero incluso podríamos haber ido más atrás, ¿no? Podríamos haber pensado en la falta de novedad. Cierto que no hay nada natural en pensar en crímenes de poderosos o de no poderosos, de naturaleza económica o de otro tipo de naturaleza, pero al menos desde que surge el poder punitivo, desde que surge el Estado, y también podríamos decir la sociedad de mercado, que más o menos en la misma época, hacia fines de la Edad Media, principio de la modernidad en Europa y que se globaliza llegando hasta el resto del mundo actualmente, también reprimía determinados ilegalismos que afectaban especialmente el orden económico y la capacidad recaudatoria del Estado. Esto digo que no es una novedad. Es cierto que se piensa normalmente la criminalización de la disidencia, y pensamos en herejes, brujas, simplemente los que desobedecían la autoridad del rey, del monarca. Y muchas veces estos que recibían castigos de tipo físico, ese castigo espectacular del que nos habla Foucault, eran sectores más bien desapoderados. Sortensel, un gran criminólogo del siglo XX, que por cierto Ricardo logró traducir, creo que no publicar por cuestiones de derechos de autor, por otro tipo de custodia económica de derechos, en el caso de la propiedad intelectual, más la propiedad siempre de por medio. Efectivamente, con esos delitos de desobediencia religiosa o política aparecen también crímenes que van a proteger a las nuevas formas de mercado y por tanto la propiedad privada. Y aquellos que reciben castigos físicos, esos castigos espectaculares, que Sortensel lo que hace es trasladarlos a hacer una suerte de continuidad con los castigos que no se llamaban castigos, no eran penas, pero eran materialmente violencias aplicadas contra los siervos, contra los esclavos, que en las sociedades modernas, sociedades capitalistas, dejan de existir como tal. Bueno, no dejan de existir en nuestra América, de hecho son la clave del enriquecimiento capitalista europeo. Pero sí que en Europa se acaban esas formaciones feudales, serviles, más propiamente capitalistas o de clase, pero la violencia física que se permitía aplicar contra esos siervos, contra los familiares, incluso por parte del padre de familia, se traslada a lo punitivo, pero punitivo marcado por esa nueva sociedad de clases. Castigo físico principalmente contra los pobres, y castigos de otro tipo, especialmente de tipo patrimonial, para estos otros ilegalismos que no obstante siguen siendo o conforman la naturaleza de lo punitivo estatal desde un primer momento. Especialmente de tipo tributario, recaudatorio. ¿Cómo hacen esos estados para funcionar, para recaudar? Especialmente el impuesto más importante de la época, que era el aduanero, o sea, fronteras, el delito de contrabando. Este delito de contrabando no es producto del siglo XX, surge cuando surge el poder político. Y va de la mano de esta idea de formar mercados que nunca estuvieron ligados a una mano invisible, natural. Siempre estuvieron regulados por los estados. Los estados son una necesidad de los mercados para asegurar esos mercados, asegurar posiciones de mayor poder dentro de esos mercados. Y de ahí esas criminalizaciones que siempre tuvieron tolerancias e intolerancias. Esos ilegalismos que necesitan crear una delincuencia, de acuerdo a Michel Foucault. La delincuencia es aquello que nos deja en parte tranquilos. El delincuente es este. Ilegalismos cometemos todos. También los poderosos, especialmente los poderosos. Si son poderosos es porque son inmunes a la criminalización del ilegalismo que los hace más ricos. Esa impunidad que va de la mano del punitivismo. No son dos cosas antitéticas. Bueno, teóricamente sí, pero en la práctica y en la historia vienen acompañadas de la mano. Podríamos haber hablado de esa ligazón, ¿no? de este orden social, del capitalismo, del punitivismo y el estatismo, pero no vamos a hacer eso. También podríamos habernos quedado en el siglo XIX, que es efectivamente donde se construye con más éxito esta idea de la delincuencia. La delincuencia como algo natural, ¿no? Que no está determinado por las leyes, que no es
el Estado el que crea un delito o atrapa un conflicto social y le impone una pena y por lo tanto se convierte en un delito. Esto para los abogados, abogadas es más fácil de entender. A veces en sociología, también en la ciencia del comportamiento, está más arraigada esta idea del delito como algo natural. Pero los abogados saben que el aborto sale de la criminalización, ya no es un delito, decimos de otra manera, la regulación de drogas, por cualquier materia. Pero en todo caso en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y con la emergencia de la criminología, o con el nombre de la criminología, los estudios sobre la cuestión penal, la cuestión criminal, se focalizan los estudios sobre el ofensor, se crea esa idea de delincuencia ligada a tipos de autor. Se construye un estereotipo. Esto lo digo es para ficar tranquilos. Nosotros somos buenos, buenas, somos gente decente, no delincuentes. El delincuente es ese otro monstruoso, raro, extraño, diferente a nosotros, es un otro. La criminalidad entonces, entre comillas, reducida a la vida ruin. Y especialmente, esto lo decía también Garofalo, a la injusticia ligada a esta violencia contra el orden y por lo tanto contra la propiedad privada, que es la base del orden. La familia, la propiedad, la patria. Es la propiedad de la base de eso. Es un orden estatal, patriarcal, machista y capitalista. La propiedad privada que se protege es la propiedad privada de los poderosos, de los que tienen la propiedad privada. La propiedad privada solo puede ser potencialmente ofensor. La mayoría no, pero puede ser. De ahí esa asociación peligrosa de estereotipos que vinculan la delincuencia con la pobreza. ¿Esto que es una falsedad? Esto es mentira. Mentira. También lo vemos en el propio siglo XIX cuando empiezan a analizar a la mafia en Italia. Eso es lo propio Lombroso, el propio Garofalo, los padres de la criminología positivista. Dice, pero esto es crimen organizado, la mafia. Pero los que atrapamos, los que son violentos, los que concretamente atentan con la propiedad, son siempre pobres. No obstante, podemos ver también en esa época, siglo XIX, y con el surgimiento de la sociología pragmática en Estados Unidos, pensemos una sociología que es funcional para la burguesía dominante en los Estados Unidos, para esos mercados que intentan regularse mutuamente. Estas reflexiones de los varones ladrones, que dicen Roberts, eran personas burgueses, con los Vanderbilt, los Rockefeller, las personas más ricas, pero que comienzan teniendo esa riqueza a través de ilegalismos. Delincuentes que luego pasan a ser prestigiosos por haber sido exitosos en esa comisión de delitos. Esto, no obstante, tiene que ser regulado. Ese mercado, para ser racional, tenemos que regular. Los propios poderosos, dicen esto. Un poco la lógica dicha en porteño, en argentino sería: entre fantasmas no nos pisamos la sábana. Es imposible de traducción. En fantasmas y en sábana no nos pisamos la sábana. Entre fantasmas tenemos que cumplir las reglas, algunas reglas. Dejando solidificado la acumulación originaria, podemos decir en términos de capital patrimonial, pero también esa acumulación originaria más reciente, la de las grandes fortunas del mercado estadounidense. Esas reglas no necesariamente tienen que ser penales, sobre todo pensando en la prisión, eso que es muy inteligentemente estudiado, puesto en juicio, discutido, con esa pieza de teatro del amigo Ricardo. La prisión no es para este tipo de ilegalismo, para este tipo también de delincuencia, y que es muy nociva para el Estado, para el Estado como forma de recaudar, para los mercados, para no hacernos trampa entre nosotros, pero no está destinada a esa institución, la prisión, que es la principal herramienta para construir estereotipos. Eso está focalizado en el siglo XIX, siglo XX, pero hasta el día de hoy. Seguimos pensando no solo en los medios de comunicación, el sentido común punitivista, jueces, policías, siguen pensando en base a esos estereotipos. Tenemos un estereotipo de delincuente que se asocia falsamente con la pobreza. Insisto con lo de falsamente. Es doblemente falso. No es falso con respecto a los pobres, porque la gran mayoría de los pobres no comete delitos, ni delitos contra la propiedad, ni ningún tipo de delitos, a pesar de estar en situaciones de supervivencia, apenas no comete delitos, y muchos de los ricos sí que cometen delitos. Yo digo que es doblemente falsa esa
visión del pobre con el delincuente, que a veces surge estereotipadamente tal vez, pero con buen criterio, marca como criminólogo de derecha, Ricardo, pero también por criminólogo de izquierda. Dice, hay que combatir la pobreza para que haya menos delincuencia, ¿no? Problemas que tienen a veces los gobiernos de izquierda. Dice, pero más derechos sociales y delincuencia igual, claro, porque no tienen que ver. Tenemos que combatir la pobreza porque es en sí misma algo delictivo, violentador de derechos humanos, pero no por esa utilidad, para estar todos más tranquilos, para defender la propiedad privada. Eso no. Pero siguiendo con lo de los estereotipos, ¿no? Siempre tenemos ese estereotipo del pobre como delincuente que facilita la actuación de las instancias judiciales y policiales. ¿A quién de qué va a sospechar? ¿A quién detiene por una actitud sospechosa la policía? Al pobre, al que responde el estereotipo. No tenemos estereotipos de un delincuente de cuello blanco. No sabemos cómo, es igual a nosotros. Nosotros podemos ser claramente, pero es especialmente gente de clase media, de clase alta, la que perpetra estos delitos. No tiene ningún tipo de visibilidad. Tampoco hay capacidades investigativas de las instancias policiales, judiciales, para perseguir este tipo de delitos. Sobre todo no las tiene porque no tiene eso que evita investigar, que es el prejuicio. Prejuicio construido a partir del estereotipo. No estoy queriendo decir que hay que construir ese estereotipo, es imposible, estoy diciendo, construir ese estereotipo. Que no solo aplica para la violencia económica, los delitos de mercado, también la violencia machista es difícil, entre comillas, de investigar porque no tiene estereotipo, o la de tránsito, las más graves, las que producen muertes, violencia machista, violencia de tránsito, no solo afectaciones patrimoniales. Normalmente las producen personas que no responden al estereotipo, pero que están a falta de actuación policial y judicial, porque no tienen ese estereotipo para sospechar, bueno, están rodeadas de cierta impunidad, de gran impunidad. En el momento que sí nos íbamos a quedar para analizar el concepto del delito de colarinho blanco, tiene que ver con una situación especialmente compleja de 100 años atrás. Esa violencia social y política, las crisis del capitalismo del principio del siglo XX, implicada en guerras mundiales, luchas civiles en muchos países, ascenso de gobiernos ya no liberales, pueden ser comunistas, y sobre todo el peligro del fascismo, para salvar a la propiedad privada, incluso de la regulación capitalista, a través del autoritarismo fascista. Sobre todo, centrarnos en la importancia de la crisis económica del año 29 y pensar el hecho social de la criminalidad económica, lo que produce, entre otras cosas, esta crisis económica, antes de cómo lo pienso, cómo tenemos que pensar desde el derecho penal. Y aquí recurrir a esa escuela sociológica de Chicago a la que pertenece Edwin Sutherland. Vamos a hablar de Edwin Sutherland. De la vuelta, pero vamos a llegar a hablar de Edwin Sutherland. Ponerlo en esa tradición que es la escuela sociológica de Chicago, donde incluso había antecedentes para esa definición del delito de cuello blanco, antes del trabajo de Sutherland. Ya dije antes, a fines del siglo XIX, ya aparece alguien que dice, aquí hay una forma de criminalidad muy importante y que la sociología tiene que analizar como hecho social, para después ver de qué manera regular para impedir esa impunidad, ese avance, penalmente, administrativamente, entre propias sociedades de mercado. Edward Ross, que es probablemente el sociólogo más importante de esa tradición, de esa primera tradición sociológica de Chicago, el que inventa el concepto central de la criminología, social control, el control social como soluciona todos los problemas de convivencia, que piensen que en Chicago, donde él escribía principios del siglo XX, tenían que ver con muchas de las problemáticas que hoy recordamos. Día de la Mujer, ¿por qué? Porque el Día Trabajadora, porque mataron a mujeres que estaban haciendo una huelga, o el Día del Trabajador también, hechos especialmente violentos, de mucha conflictividad social y de gran pobreza, mucha migración para buscar trabajo en la ciudad de Chicago. Pero bien, Edward Ross, además de construir este concepto,
nos habla en otra obra llamada El Criminaloide, y por lo tanto que está inspirada en la criminología positivista. ¿Cuál es esa forma? ¿Cuál es ese estereotipo, ese tipo de criminal? También hay otro tipo de criminaloide. Está el criminaloide pobre, digamos, hace violencia, y el criminaloide económico, rico, poderoso. Esto que también Albert Morris hace como antecedente, comparando ese submundo de las clases bajas con el upper class, el delito típico de las clases superiores. Y aquí llegamos al Ben Salem, este es el que me parece el protagonista de la lección de hoy. Probablemente aquí Salem me corregirá, ¿no? O sea, probablemente el criminólogo más importante del siglo XX, o el más importante, el criminólogo más importante. Sociólogo, que había estudiado temas, había estudiado economía, luego con Sostenberg también, la cuestión de los problemas de la clase trabajadora, en esa Chicago tan turbulenta, en principios del siglo XX. Y escribe una obra muy importante que se llama Principles of Criminology, que no está traducida ni al inglés, ni al español, ni al portugués, y que es el manual básico de cabecera de los estudios de criminología en el mundo anglosajón. Pero él es el que por primera vez habla esto del white collar crime. El 7 de diciembre de 1939, en Filadelfia, la reunión inaugural del Congreso de Sociología de todos los sociólogos de Estados Unidos, que era como decir entonces de todos los sociólogos del mundo. Para ese entonces, quienes habían comenzado a estudiar sociología en Europa, obligadamente se habían exiliado hacia los Estados Unidos. Una broma que se hacía en ese congreso es que la sociología es eso que hicieron los europeos muertos y hacen los estadounidenses, los americanos del norte vivos. Se escribe hasta el día de hoy, probablemente más sociología y criminología en inglés que en el resto de los idiomas. Bien, ahí hace él como presidente de ese congreso de sociología, de la Asociación Estadounidense de Sociología, dicta la lección inaugural llamada White Collar Crime, delito de colarinho blanco. Nos habla de este concepto. En principio dice que surge ese concepto de una autobiografía del director de General Motors, que se llamaba así, ¿no? La vida de un hombre de cuello blanco. Él caracterizaba esto como... efectivamente, porque era rico, era gerente, pero que había empezado de abajo, era una persona de clase media. Gerente que llega a ser gerente, después de trabajar en General Motors, que esa gran empresa constructora de automóviles ganase mucho dinero por sus distintas habilidades. Una autobiografía elogiosa. Entre esos elogios decía: soy un trabajador, no soy un rentista, no es que heredado, pero soy un trabajador distinto al trabajador de cuello colarinho azul. No soy un trabajador manual, trabajo con otras herramientas. En esa conferencia, que luego será la base de su trabajo más importante 10 años después, White Collar Crimes, también un libro, ahora hablaremos de ese libro, que fue censurado, pero está relacionada con su teoría sociológica, su teoría general sobre la criminalidad. Él discute, Sutherland discute, especialmente discute con los abogados mucho también, porque son los que garantizan la impunidad de los poderosos y el punitivismo de los pobres. Pero también discute, o principalmente discute con esa criminología de base biológica, médica, y también sociológica, pero que asocia a la criminalidad con carencias, con cosas que faltan en el desarrollo biológico, o porque tienen las orejas así, o porque son más tontos, o porque les falta en la sociabilidad. La teoría sociológica principal ahí tiene que ver con la desorganización social. La desorganización, por tanto, hay delitos. Ten cuidado, que hay mucho delito con la organización. Empieza a verificar él cuando analiza esto empíricamente. Y en todo caso, son falsas esas teorías de criminalidad como algo que le falta. La mayoría de los criminales que estoy estudiando, sobre todo los exitosos, los que están en ese ámbito de impunidad, no le falta nada. Son personas totalmente normales. No son otros, somos nosotros. Esto lo hace en ese libro, no sé si se ve bien, pero el Principles of Criminology, que publica por primera vez en 1924, y yo acá no veo nada, pero igual el problema mío. Se ve mejor. Edición de 1924, pero que va reeditando hasta el día de hoy, se reedita por
sus discípulos y los discípulos de discípulos, y especialmente una investigación que también publica para 1938 llamada The Professional Thief, el ladrón profesional. En este caso es también una historia de vida, una desgrabación de un tal Chip Conwell se llamaba, que era un ladrón profesional. En este caso sí, un ladrón tradicional contra la propiedad. Entraba a los autobuses, en el transporte público, y se llevaba sin que se diese cuenta, sin que se diese cuenta la cartera, el reloj. Pero era muy bueno, nunca lo habían atrapado. Le explica esto, ¿por qué nunca lo atraparon? Porque tenía contacto con la policía, tenía un buen abogado, cuando la cosa se ponía fea iba de Chicago a robar a Nueva York, incluso una vez se va a Londres porque dicen que tienen todos fichados, ya mejor les mudes. Una persona muy inteligente, y que cómo había llegado a ser ladrón profesional, a adoptar a saber hacer esto de robar un reloj, pero saber cómo relacionarse con la legalidad, a dónde vender ese reloj, tener los códigos con la policía, con los propios derechos. Entonces lo había aprendido. Como aprendemos todos en la socialización, distintas cosas que nos convienen y intentamos no hacer, aprendemos a no hacer las que no nos convienen, las que no tienen ventaja. Todo el libro es una desgrabación de lo que cuenta este ladrón profesional, y al final hay unas conclusiones que tienen que ver con esa teoría general de la criminalidad. Esa teoría de los contactos diferenciales, asociación diferencial o teoría del aprendizaje. Todos, ricos, pobres, todos podemos llegar a ser delincuentes dadas unas circunstancias, unos contactos con determinadas personas que sean favorables a vulnerar algunas normas o, por el contrario, que no tengamos para impedir hacer esto. Le parece importante, y por qué entrevista a este hombre, le parece importante estudiar a la delincuencia en el afuera. Tiene una frase así, algo así, tiene un artículo en una obra anterior que se llama La prisión como laboratorio criminológico, donde critica a los positivistas, aquellos que van a la prisión pensando que ahí van a encontrar a los delincuentes. Dice, no, sigue siendo un laboratorio criminológico, claro, fundamental, pero ¿para estudiar qué? Para estudiar la prisión, o los presos, no para estudiar a los delincuentes o la delincuencia. Los delincuentes y la delincuencia hay que estudiarlos afuera, en la ciudad. La equiparación lleva con un león. ¿Dónde va a estudiar usted un león? En el zoológico, y va a decir, dan vueltas. No, eso porque está en una jaula. El león hay que estudiarlo en África. El tiburón, parado en el acuario, hace cosas determinadas por estar en el acuario. Y al Caribe, no sé dónde hay parado. Pero bueno, lo importante es ir a estudiarlo en ese medio real donde se produce la delincuencia, que es lo que hace este ladrón profesional, y también los delitos de los poderosos. Esto de que el crimen es algo normal. No es algo normal. No se limita a los escenarios de pobreza, de carencias, marginalidades. Tan normal que incluso en los ámbitos más prestigiados, esas esferas respetadas de la política, de la sociedad civil, hay también, y casi más que en los escenarios más propios de la marginalidad, tenemos delincuencia. Esto es lo que describe, analiza en esta investigación, Walter Berkane. Esta es una edición sin cortes. Está muy bien ese análisis. Efectivamente, la primera edición de esa investigación, una investigación que le llevó 10 años. Él, que se había trasladado de Chicago a Indiana y tenía un grupo de pesquisadores muy importante, y ahora voy a contar qué es lo que hace en esa pesquisa. 10 años están trabajando sobre sentencias judiciales, sobre confesiones o incluso esas autobiografías, prácticas habituales de las principales empresas estadounidenses. Es por eso que tiene que ser censurado. ¿Vale? Cuando aparece o se quiere publicar esa investigación, aparecen prácticas delincuenciales como normales de las principales, Coca-Cola, Ford, General Motors, que son además los que subvencionan la universidad. Entonces dicen, mejor no publicarlo de esta manera. Eso que se censura, hay un capítulo que desaparece totalmente y después aparecen tachados los nombres de los delincuentes de cuello blanco, empresas o empresarios o trabajadores. Esa versión sin cortes también es la que por suerte tenemos en portugués y en español, en castellano. La primera edición que la traduce Rosa del Olmo, sin pedir permiso, por cierto, en los años 60, de otra época, había menos controles.
Bueno, esa primera edición ya está sin cortes, aparecen antes en español, es el año 69, sin cortes, que en inglés. En inglés aparece recién en los años 80, esa versión sin cortes. La versión con la que estudiaban los criminólogos yanquis, estadounidenses, era cortada, censurada. Nuestras versiones, que son muy recomendables, están sin cortes. Efectivamente es en esa bellísima colección de Revan, de pensamiento criminológico, donde pueden acceder en la versión portuguesa. Lo tenemos todos trabajos en esa excelente publicación que debemos a Vera Managuchi y a Nilo Batista, madre de la criminología brasileña. ¿Qué es lo que hace en esa investigación, ese libro? No voy a spoilear nada, digo, introducir, recomendar que lean ese libro. Sobre todo para que lo lean, para hablar con más claridad. A veces se menciona el delito de colanio blanco, confundiendo. En Argentina un importante juez, un desembargador, de ser de la Corte Suprema, da curso de delitos de guante blanco. Diciendo, guante blanco no, y quiere hablar de esto. Guante blanco es el delito que no produce muerte, sin violencia, es otra cosa. No sabe ni la palabra, pero mucho menos ha estudiado esta base criminológica, sociológica, en la que se tiene que basar un buen jurista, un buen penalista. ¿Qué es lo que hace en esta investigación? Primero, en esta introducción, y plantea el problema del crimen de colanio blanco. Hace una descripción de cómo es materialmente ese tipo de delito. Se plantea esta discusión de ¿es realmente un delito o no es un delito? Se plantea, digo, porque es un sociólogo, un abogado, una abogada no tendría duda. Dice, hay una ley que dice que al que realiza contrabando tiene tantos delitos. Hay una ley que dice que el que da publicidad engañosa, sí, no habría duda. No tenemos tan grabado ese esencialismo, tenemos más facilidades para teoría del etiquetamiento que los sociólogos. Los sociólogos quieren decir, esto es un delito igual que el otro. Bueno, sí, es efectivamente un delito. Produce daño. El problema que tienen estos sociólogos, quizá a diferencia de los teóricos del comportamiento, no están pensando tanto en las características de autor, sino que qué es lo que produce. Produce daños cuantiosos, muy importantes. Ahora vamos a ver esa descripción de qué hacen esos daños. Contra la propiedad, contra el mercado, contra el Estado, pero también contra las vidas. Esto lo va a hacer en la parte 2, el cuerpo de la investigación. Digo, lo que hace él con una gran cantidad de pesquisadores, es muy difícil hacer esto. En principio dice, voy a analizar todas las sentencias, son muchísimas. Entonces, lo que hace es quedarse solo con las 70 corporaciones más importantes de los Estados Unidos y analizar sentencias de condena, penal y administrativa sancionador, biografías, noticias, entrevistas que realizan en esas empresas, mucha industria de la carne, industria automotriz, las empresas más importantes. El emblema de ese capitalismo en crisis desde el año 1929, pero recuperándose con la ayuda del Estado, ¿no? Con la ayuda del Estado, pero poco ayudado por estas empresas. Las principales formas de ese delito esto hace también un relatorio estadístico, hace que estas 70 empresas no es que realizan una conducta delictiva, muchísimas, todas estas distintas tipos de criminalidades aparecen en todas las empresas, con condenas que caen sobre personas particulares, que son a veces reemplazables. Esto tiene que pensarlo también cuando hablamos del compliance, de formas modernas que en verdad están pensadas para evitar reducir el delito del cuello blanco, pero muchos no lo evitan, buscan a alguien que pague el pato y se sigue como parte del costo de la comisión de esos delitos que implican ganancias, años fáciles, que dicen también, pero años fáciles que son mucho más grandes. Define, como decíamos, este delito del cuello blanco como un crimen, un delito. ¿Cuáles son estos? Restricciones comerciales que son evitadas. Muchas de estas empresas comienzan siendo delictivas, ¿no? En esa carta fundacional como sociedad de responsabilidad limitada, bueno, ahí vulneran esa ley. Y eso estaba visto como un delito. Ya comienzan mal, digamos, y no lo arreglan, digamos, hasta muy tarde, cuando tiene un tipo de sanción. Violaciones que tienen que ver con los regímenes tributarios, bastante habitual, y cómo se premian, cómo aprenden los contadores, los que hacen la contabilidad, de cometer delitos. Son personas por naturaleza delincuentes, no, aprenden que si hacen esto van a ser premiados, van a ser ascendidos, y van a ser valorados. Hace muy bien porque evita que pague estos impuestos, los deriva para otra compañía insolvente.
Las violaciones a las leyes de patentes, marcos y derecho de autor. Cómo estas empresas no solo afectan al Estado, principalmente, también se afectan entre sí, afectan a otras empresas. Tal empresa de energía o de luz inventa tal cuestión y otros le roban el invento, le cambian alguna cosita. Es un robo en esta palabra. La publicidad engañosa, cómo engañan a los consumidores, engañan y afectan a los consumidores, ¿no? Consumidores que morían porque el vino estaba envenenado, decían esto es un remedio para tal problema médico y mentira, todo esto aparece como, y estaba regulado, esto tiene una pena si venden un elixir para curar la caída del cabello y muere, esto está penado, eran prácticas habituales, son estas prácticas las que analizan. Prácticas contra los trabajadores, abusos en la contratación, falta de seguridad en el empleo, otra vez muertes, las consecuencias no son simplemente patrimoniales, mueren trabajadores por vulnerar esas reglas que están previstas, que son obligatorias para las empresas y que más económico no dan seguridad, explotar jornadas laborales muy extensas, dar la posibilidad de que adquieran enfermedades materiales con los que trabajan. Esto no importa en contra la normalidad. Todas las manipulaciones financieras, de todo tipo financiero, no solo contra el patrimonio estatal. Cómo se aprovechan de las situaciones de guerra. Estamos pensando, el artículo comienza en 1939, termina en 1949. Todo esto son ventajas para construir tal armamento, tal otro, y favorecer, por lo tanto, que las guerras duren más, menos. Estamos pensando en esa época, pero pensemos en el presente también. El presente, guerra de Ucrania, qué intereses económicos hay detrás de esto. Bueno, todo tipo de crimen, o en este caso cajón desastre, todo tipo de crímenes que son propiamente realizados por personas poderosas, en todo caso de clase media. Especialmente deja de lado, esas empresas son empresas totalmente privadas, pero deja una parte 3 para empresas públicas, especialmente 15 empresas vinculadas con la energía, con la electricidad. Hubo importantísimos casos de corrupción, porque son empresas mixtas en realidad. Se encargan de un servicio público y tienen cierto control estatal, y es el Estado el que paga ese servicio, como derecho, pero se aprovechan de empresas públicas. Fenómenos que también se dieron en esa época, no sé en Brasil, pero en Argentina muchísimo. En la última parte hace una interpretación de esto. ¿Qué es ese crimen de Coleño Branco? No solo es un crimen individual, también puede haber algún caso contable, pero es raro que el contable lo haga para ganar él. Es principalmente un crimen organizado. Esto también para pensar ciertas falencias de la respuesta punitiva, que aún cuando piense en criminalizar personas jurídicas, sigue pensando en castigos en clave de personas físicas. Y este delito es un delito claramente organizado. Construye una teoría del crimen de Coleño Branco, que estamos hablando un poco. En primer lugar, voy a apurar un poco, tiene que ver con las consecuencias. Esto que había analizado también la Escuela de Chicago como propio de la desorganización social. Este dibujo tiene que ver con el mapa que hacen Park, Thomas y otros colaboradores de esa escuela sociológica sobre la ciudad de Chicago y áreas delincuenciales, así lo llamaban, áreas de desorganización social, áreas en las que no hay control social. Nos falta algo. Nos faltan escuelas, familias organizadas, clubes, Boy Scouts, esto que impide que haya meninos en la rúa, que haya personas sueltas, que son los criminosos. Cuidado que hay mucha organización, no hay simplemente desorganización. Organizaciones de esas fábricas, empresas, y de criminalidad que también se vincula a esas empresas con la organización social. Estamos hablando de Chicago años 20, para decirlo claramente, para que lo vean a partir de lo que conocen de los films, de las series de televisión. Chicago años 20, Al Capone. ¿Quién domina esa ciudad? Y en gran medida la sociedad estadounidense o norteamericana. La mafia. Una mafia en la que están vinculados los delitos y los no delitos, lo legal y lo ilegal. Al Capone se ve a sí mismo como el que está haciendo ahora lo que hicieron los Vanderbilt, los Rockefeller, unos años antes. Lo que ven en la película, El Padrino se llama la película. Poderoso chefón. Poderoso chefón. Esto de su hijo tiene que ser presidente. Como Rockefeller, Vanderbilt hicieron esto en el siglo XIX y sus hijos son la oligarquía, la clase alta, también quieren eso. Y también se están organizando con
los mejores contables. ¿No recuerdan cómo condenan a Al Capone en esta película Los Intocables? ¿Cómo los condenan? Lo condenan por delitos de cuello blanco, de coleño blanco. No lo condenan. Sí que hay, en este caso, un abandono, y esto también lo va a analizar Sutherland. Esa impunidad que tienen esas clases intocables de los poderosos es porque los medios, la sociedad toda, los protege. No los ve como delincuentes. Incluso no los ve como delincuentes aun cuando se notifique de la sanción penal. Algo que observaba en el delito white collar crime es que los delitos de los pobres aparecen en la crónica roja, en las páginas de policiales. En cambio, los delitos de coleño blanco aparecen en la parte económica. Sí sale, sancionaron a tal empresa, pagar una multa o a inhabilitarla, pero aparece en otra página de economía, no es una página que chorrea sangre. Por lo tanto, también impide que se vea socialmente como un delito. Esto no había sucedido o no logró hacerlo esa mafia. ¿Por qué? Porque privilegiaban la visión de la sangre, de los ajustes de cuentas, de las luchas por el mercado, cosas que también hacían las otras empresas, más eficazmente, sobre todo lo que hace esa cobertura mediática, diríamos hoy. Algo que es fundamental para entender también esa caída de cobertura tiene que ver con la materia con la que trabajaban ilícitamente estas otras empresas mafiosas. La prohibición del alcohol, de toda una campaña mediática contra el alcohol, por lo que favorecieron la aparición de estas mafias. Las mafias, ¿qué tipo de delitos realizaban? Delitos más concretos. De negocios, pero negocios con el alcohol, con el sexo, la trata de blancas, el juego, todo lo que está prohibido. Tenemos que pensar cómo, lo va a hacer Sutherland también, cómo funciona la ilegalización. La legalización que pretende prohibir, pero no impide que esto suceda. Lo que permite es que esto no pueda ser regulado. Pasa a ser regulado por el mercado. Y el mercado es así, el mercado es violento, el mercado va a negociar esas cuotas de mercado de la forma más sanguinaria, la que hacían estas mafias. Efectivamente, va a ser objeto de atención tras la crisis del 29, principalmente por el llamado Estado Social. Va a hacer dos cosas. Por un lado, va a descriminalizar ese comercio. Año 20 aparece como una enmienda constitucional. La Constitución de Estados Unidos prohíbe la ingesta de alcohol, la producción, la venta, se lo saca al Estado del control y se lo da al mercado. Desastre. Lo que observan, no solo el INES y los policiales, lo que observan los sociólogos es que esto es en gran medida parte del problema. Trasher, que hace un trabajo de Gangland, o sea, el país de las bandas. Estudia 1700 bandas juveniles que son como las inferiores, cosas donde juegan al fútbol los que luego van a jugar en primera. Los que luego van a jugar con Al Capone son estas banditas delincuenciales, todos relacionados con lo ilegalizado. Primera medida, entonces, legalizarlo. Primera medida que hace el Estado Social es decir, acá vamos a tener control del Estado, por lo tanto, deja de ser ilegal. Yo también pensando en el alcohol, estoy pensando en otras sustancias del presente. No vamos a hablar ahora de los problemas que ocasiona la prohibición de las drogas. Todo esto que principalmente genera dinero sucio. Ese dinero sucio que tiene que ser blanqueado. Decimos en eso característica también del presente. Los mercados financieros nos dicen, este dinero no me interesa, hay mucho... No, claro que le interesa ese dinero, le interesa blanquear. Y esta es la principal tranca de esa criminal del cuello blanco. Y es por la que condenan efectivamente a Al Capone. Después es cierto que lo indultan en medio de la guerra porque facilita la entrada del ejército estadounidense en Sicilia y en sur de Italia, pero esa es otra historia. Lo cierto es que lo condenan y a una pena alta por evasión impositiva, por blanqueo de dinero que no se sabe dónde viene. Todos sabían de dónde venía, pero no podemos probar la relación de Al Capone con la trata de blancas, con el juego clandestino, con el alcohol. No, pero sí podemos probar que tiene un dinero que no se sabe dónde viene y que lo está blanqueando sin declarar. Una primera relación, Sutherland hace esa relación entre los delitos de la mafia con los de cuello blanco. Vamos a ver qué diferencia encuentra entre unos y otros, esas coberturas. Pero diferencia tipos de crímenes de cuello blanco. Los ocasionales, bajo nivel de organización, puede ser un contable de una entidad bancaria que realiza, puede haber, no son tan importantes. Los crímenes corporativos, los crímenes organizados, planeados, ejecutados,
mucho recurso para beneficio de este tipo de estructuras. Y también un tercer nivel, digamos, que son los crímenes cometidos desde una posición de poder. Poder económico, poder político, ambos. Y también en este caso vincula con los delitos de la mafia. ¿Quién trabajaba para la mafia? El jefe de la policía de Chicago, los jueces, todos estaban estrictamente vinculados. Estos no fueron condenados, fue condenado Capone, siempre aparece. La selectividad siempre está presente, incluso entre poderosos. Acá que extraje del texto de Sutherland como unas similitudes y unas diferencias entre los delitos de los poderosos y los delitos de los no poderosos. Es como en común que los empresarios de clase alta y también los de clase baja, empresarios o particulares, ven en general a los que tienen que investigar desde la academia, a los propios sociólogos, pero sobre todo de agencias tributarias, policiales, los ve como espías, sospecha, y a los políticos en primer lugar. Si no los puede cooptar, los ve como enemigos. La clase política es enemiga, la clase política es la corrupta, nosotros no. La lucha por ver quién es el corrupto. Y no nos deja trabajar, nosotros seríamos mejor, y hay algunos políticos que claramente hacen eso, seríamos mejor, seríamos más ricos si no tuviésemos políticos, si no tuviésemos Estado, ni policía, ni academia. Ese mito de la mano invisible, del mercado libre, que es mentiroso, no necesitan del Estado, pero los deslegitima. Eso es común. Claro que unos lo hacen con el policía de la esquina, de la rúa, y otros lo hacen con la agencia tributaria. Pero es mentira, es un incordio para nosotros. Pero hay una diferencia muy importante, muy significativa. Tiene que ver con cómo se ven a sí mismos, y también como el público, el sentido común, los medios de comunicación los ven. El criminoso en general lo ve como un ladrón, y el propio ladrón profesional que analiza, está analizando a Chick Conway, se ve como un delincuente. En ningún caso dice, yo soy un hombre de bien para la sociedad, soy un profesional del robo, furto, sí, claro, soy eso. No lo voy a discutir. Por suerte no me atrapan, pero si me atrapan, tienen razones para hacerlo. En cambio, el criminoso de colegio blanco no se ve de esa manera. Los medios de comunicación no lo ven de esa manera, el sentido común no lo ve de esa manera. Incluso los políticos se sientan a comer con él. Tiene una referencia de estoy haciendo más bien que mal para la sociedad. No estoy haciendo nada malo, no estoy cometiendo delitos. Esto es interesante porque lo observa incluso en los casos en que fueron condenados. Todos los que fueron condenados no poderosos asumen que son delincuentes. Nosotros no. No, sí, cuando cuenta su historia tuve una probation, tuve un problemita legal, tuve que pagar algo, pero ya está solucionado, sigo siendo un capitán de la empresa. No cambia esa imagen de sí mismo. Esto es interesante por dos tipos de investigaciones que habilita Sutherland. Una que continúa esa tradición criminológica más tradicional y que se vincula con los estereotipos. Esa investigación orientada al autor. Cuidado porque aquí tenemos entonces crímenes que no son cometidos por alguien con un estereotipo, que son cometidos por gente honrada, prestigio social, en el ámbito de su ejercicio profesional. En principio no dicen esto si mataron a su esposa, pero si cometieron un delito en su función de dirigente de una empresa, de contable, eso es parte del negocio, no es un crimen. Sigo siendo honrado, prestigioso, es lo propio de mi función empresarial. Y el otro tipo de investigación que creo que es lo más importante, la de tipo sociológica, orientada al hecho. Estos crímenes que decía que aparecen o que podemos estudiar más en las páginas económicas que en las policiales. Para ir terminando, vamos a acelerar un poco, se me ocurría pensar en política criminal. ¿No? ¿Por qué nos interesa esto? Como abogados, como juristas. Nos interesa solamente para defender mejor a los poderosos, porque muchos hacen eso. Es cierto que es una salida laboral muy bien retribuida. Estudiar bien este delito económico para tener un cliente que pague bien. A veces ese límite fino entre el que es un abogado o el que participa o es un criminoso de colarinho branco. Una advertencia en cuenta. Es tentadora esa llamada del dinero. Pero también es importante para pensar en política criminal, para pensar como abogados que vamos a inspirar leyes, no necesariamente leyes penales. Aunque Sutherland discutía mucho con los abogados, todo le parecía mal. Su actuación como abogados, como jueces, pero también en las leyes que no servían para nada. Otro autor de esa escuela sociológica de Chicago decía que la ley es un mero pedazo de papel.
leyes que decían, tenemos un problema con las separaciones, los divorcios. Bueno, creamos una ley que prohíbe la separación. Se van a separar igual. ¿Por qué? Porque pueden hacerlo. O el consumo de alcohol. Una ley no cambia la realidad. Es un mero pedazo de papel. Las intervenciones son más complejas. Intervenciones de política criminal, son más complejas. Y a veces sí tienen que recurrir a medios legales, pero no necesariamente a leyes punitivas. En este caso, a Sutherland me parece más interesante las leyes administrativas, que entre otras ventajas, es un poco complejo, Sutherland se queja de las garantías, por ejemplo, las garantías que los pobres no pueden usar, que los ricos abusan de estas garantías. No puedo ser detenido, no puedo ingresar a prisión, la prescripción, no declaro contra, no muestro mis papeles porque es una autoincriminación. Esto me parece mal. En cambio, las leyes administrativas no tienen estos límites. Efectivamente, porque las garantías están previstas como límite para el poder punitivo. Life or limb, decía la Carta Magna inglesa en 1915. Si hay un riesgo para mi vida o mi integridad corporal, lo que era castigo propiamente dicho en ese momento, tengo un derecho a juicio por jurado, un derecho a no declarar contra mí mismo, a respaldar mis papeles. Ahora, si no va a ser esa la consecuencia, aunque sea económica, que sea de inhabilitación, la garantía cero. Y eso probablemente es más eficaz. Si lo que queremos es que estas prácticas no se reproduzcan. Y sobre todo, pensar esto en nuestro nuevo escenario. Pensar por qué pensaban esto después de esa crisis del año 1929. ¿Y qué está pasando después del 2008? Una crisis muy importante que también afectó a nuestros países, pero que llegó incluso a repensar el delito económico en los estados centrales. Y a pensarlo en forma curiosa, porque no solo le reclaman intervenciones al Estado, ya sean leyes penales o leyes administrativas, sancionadoras o no sancionadoras, reguladoras, sino también al propio mercado. Entonces, son crisis que hacen pensar a los propios poderosos si no es mejor tener algún tipo de regulación. Regulación que es compleja, porque en general el poderoso, y yo diría que todos los seres humanos, esto soy un poco hobbesiano, en general pensamos que es mejor que se limite al otro, pero a mí no. Somos poco kantianos. Queremos esa imagen de John Elster, de Ulises con las cadenas, en cadena para poder gozar del mundo. Lo que queremos es encadenar a todos los demás. Nosotros estar liberados para hacer todo lo que queramos. En las clases empresariales especialmente pasa eso. No se reclaman límites, tal regulación del alcohol para que todas las demás cervecerías, pero yo no quiero tener esos límites. Se empiezan a dar cuenta después de esos momentos críticos donde puede caer hasta el sistema capitalista financiero. Si no hubiese sido ayudado por el Estado, caía en 2008. De acuerdo a esa cobertura mediática parece difícil de pensar. Patricia dice, es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Pero puede acabarse, el momento comenzó, se puede acabar. Podría haber acabado. En parte acababa por esas crisis provocadas por los propios delitos de los empresarios. Y ahí es cuando los empresarios dicen, pongamos algún tipo de reglas, respetémosla. Aparezcan controles que no son punitivos, intervenir, sobre todo fiscalizar, dar más publicidad, saber cómo manejan, sobre todo la finanza. Pensemos esa diferencia que hay en el presente, la crisis de los años 20 del siglo XXI con respecto a la crisis de los años 20 del siglo XX. El capital es principalmente capital financiero, no es material, no hay empresarios, trabajadores, no son tan importantes. Y ese capital financiero es más difícil de regular. Es más capital financiero que ni siquiera son billetes, son teclas que se apretan, criptomonedas, no aparecen ni siquiera con respaldo del Banco Mundial, mucho más difícil de regular. Y esto lo saben los estados, y hacen lo que pueden, pero también lo saben los empresarios, donde creo que también hay una posibilidad para los que estudian derecho, estudian reglas, cómo relacionarse, para dar pautas para que esto nos lleve a una crisis donde, bueno, vamos a ver todos y todas afectados. Nada más, muito obrigado. Muito obrigado, professora Mitua. Vamos liberar a professora Luciana Boatê, que tem uma agenda da mandato, mas só antecipando que a gente já agendou, eu e a professora Luciana Boatê, para o próximo mês, mais um encontro, né, dos Seminários Abertos de Criminologia sobre criminalização da misoginia. Então... Vai ser quente esse debate. Gente, tchau, tchau. Então, obrigado, Luciana. Então, gostaria de abrir para questões, perguntas, agradecendo de novo, né, a brilhante exposição do professor Mitua sobre um tema que nos
nos move a todos. Então temos um tempo para discutir e registrar aqui também a presença do professor Thiago Joffre. Muito bom tê-lo em casa, professor Thiago. Por favor. Minha pergunta é mais referente à política criminal. Quando nós falamos de crimes econômicos, muitas vezes se falam em crimes organizados e tudo mais que se possui toda uma estrutura. Vamos pensar no caso brasileiro, que vocês conhecem, temos a Odebrecht, que tinha um setor estruturado justamente para isso, para corromper agentes públicos a fim de adquirir vantagem de uma empresa. Seria, no caso, se pensar numa punição da pessoa jurídica, como a extinção da própria pessoa jurídica, nesses casos? Complicado porque además me está reduciendo la pregunta a la cuestión punitiva, que me parece que ese caso, en general, pensando desde los años 90, no conozco especialmente, aunque el caso no es solo brasileño, ese mismo caso es Perú, Argentina, afecta a otras, es global, porque la economía financiera es global. Pero pensando en qué sucede con el fenómeno de Manipulite en Italia y de ahí en adelante, esa reflexión muy actual sobre la corrupción política y corrupción económica. ¿Y cómo se utilizó la respuesta punitiva, ya sea la inhabilitación o incluso el encarcelamiento, pero como respuesta penal desde lo simbólico, es decir, esto es un crimen? ¿Cómo se utilizó, verdad, para eludir el verdadero problema? El problema no acabó. El problema es que existen, son reales, hay corrupción, pero que salen a la luz cuando hay lucha entre intereses. Probablemente hay otra organización que utiliza esta herramienta para deslegitimar la otra. Pero sobre todo se usó, esto es un poco, pienso, a debatir, se usó para deslegitimar a la clase política. Primero en Italia, luego en Brasil, el resto, no para reflexionar sobre cómo se organiza el mercado financiero, esa corrupción por el que paga, ¿no? Ese manejo, sino para deslegitimar a la clase política. Corruptos algunos, otros no, pero toda la clase política es sospechosa, aparece como estereotipada como delincuencial, lo que favorece claramente la impunidad. Favorece la impunidad por varios motivos. Por un lado, por la propia selectividad de la respuesta penal. Nunca la respuesta penal es eficaz, es efectiva. Siempre toma un caso, uno, y este paga el pato por todos. Foucault describía la penalidad del antiguo régimen, ese hombre despedazado por caballos, estaba dando cuenta también de esa impunidad. Castigaban a uno, esa lacunaridad del poder punitivo. Castigan a uno y todos nos quedamos tranquilos y se cometen más delitos que nunca mientras están castigando a ese. También sucede en el ámbito de los delitos económicos. Castigamos a la lógica del chivo expiatorio. Castigamos a ese y toda la economía continúa basada en lo delincuencial. Esto es lo que le molestaba un poco también al propio Sutherland. Pensar qué cosa es eficaz para que no haya esos delitos. No cortar en pedazos y con un caballo inhabilitar a esa sociedad concreta, sino cómo hacemos para que el resto, para que todas las comunidades no se vean con más, pensando en esa teoría de los contactos diferenciales. ¿Cómo hacemos para que tenga más eventos favorables para cumplir la norma que para no cumplirla? ¿Cómo regulamos esto? Lo regulamos, digo, con leyes del Estado, pero también con reglas del propio mercado. Esto es más complejo. La respuesta punitiva intenta evitar lo complejo. También. Uno de los éxitos demagógicos o populistas de la lógica punitiva es que se parece un poco a la magia. Tenemos un problema terrible, un femicidio, vamos a condenar a perpetua a este hombre y se acabó. No se acabó nada, es más complejo. Hay que invertir en educación, en sanidad, todo esto cuesta más dinero. Lo punitivo es una ley que inhabilitamos también. Pero es mentira, ¿no? La magia tiene esto, la magia es mentira, es un engaño. Y esto es lo que como criminólogo me parece que tenemos que tener siempre presente. Tener cuidado, ser cautelosos con la respuesta punitiva por ese engaño de dar soluciones cuando no se están dando soluciones. No sé si te respondí concretamente. No, gracias. Professor Thiago. Obrigado, professora Rita. A partir da pergunta que você faz, né, se são crimes, os crimes por ali em branco, tem a questão da danosidade, mas a gente podia pensar também que se eles não são criminalizados, são crimes, né, já que nunca são objeto de criminalização,
eu perguntaria sobre uma pretensa forma de controle social dos crimes de colarinho branco. Eu não sei se remontam a essa época, há 100 anos atrás, mas que hoje é apresentado como uma forma eficaz, bastante festejada de controle social das empresas. Seria como é que se diz? Compliance. Compliance. É controle social compliance? Quer dizer, ou também não faz de conta como crime de colarinho branco? Interesante, dos partes de la pregunta. Una, usted se acerca más al realismo jurídico, es decir, no es solo la definición legal lo que lo convierte en crimen, sino que haya una criminalización secundaria, es decir, que se atrapen y no se atrapan. Esa es una contrastación de la realidad. Y una tercera, digamos, influencia tiene si los demás lo ven como un crimen, más allá de que se criminalice primariamente o secundariamente. Es lo que les hablan. Aunque hay condenas, se sigue sin ver. Eso está cambiando probablemente. No sé si no creo que por el contrario, pero sí que la propia economía de las empresas empieza a decir estafa piramidal, no tiene el estereotipo, pero es un estafador, esto no se puede permitir. Engañar diciendo que este activo va a valer más, bueno, esto tiene que estar regulado. Crímenes de la bolsa. ¿Y cómo pedirlo? Yo creo que Comunidad sí intenta dar respuesta, no sé si satisfactoria, yo creo que no satisfactoriamente, porque también se termina reduciendo a un chivo expiatorio, que cumple esta función de asegurador. Eso que puede ser utilizado por algunas empresas para contratar a alguien para que cumpla esta función y eventualmente sufra castigo. La empresa cumplió con todos los resguardos, tuvo controles, y falló. Quizás ya saben que va a fallar. Están buscando, casi incluyéndolo entre los costos económicos de esas ganancias que van a tener, estas estructuras. Que las propias compañías recurran a esto más allá de los estados, que luego también me da cierta ilusión hacia la idea del control social. El control social, ¿qué era para estos sociólogos? ¿No? El control estatal. El control estatal, el control político es una cosa, el control social otra. El control social funciona. El control social es la familia, los vecinos, los otros que conviven. En este caso, esos vecinos familiares son las otras empresas. Y que haya estas empresas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, estos exigiendo que los estados introduzcan alguna de estas variables de control, pienso que puede acercarse a una idea de control social y en este sentido ser más eficaz. No lo sé, hay que verlo de cara al futuro. También diría que es más complejo que eso. No hay una solución mágica ni siquiera esta de compliance. Hay unas transformaciones en la relación del Estado con estas empresas, la cobertura de los medios de comunicación, que también son empresas. El problema es que los medios de comunicación no solo protegen a las empresas, se protegen a sí mismos. Si podemos, hoy una investigación de SADA va a tener que empezar con Radio Globo, no con General Motors, de quienes cometen delitos de tipo financiero, de abuso de trabajador, de informar falsamente, estos medios. Y ahí es donde hay que hacer muchísimo, para tener la visión de que este crimen es crimen. Estoy pensando en voz alta junto a você. Alexandre, por favor. Pessoal, em primeiro lugar, parabéns pela excelente palestra. Professor, em algum momento da sua palestra, o senhor mencionou, pelo menos eu entendi assim, que o professor Sutherland utiliza a categoria crime organizado e, pelo que eu tive a impressão que o senhor abonou essa utilização de crime organizado, da categoria crime organizado. Né? Mas o professor Zaffaroni, nos artigos dele, ele menciona ele qualifica ele tem essa categoria como uma categorização frustrada, né? E com brilhantismo que é peculiar ao professor Zaffaroni, ele explica que isso invariavelmente é utilizado como propulsor do incremento do poder punitivo, né? O professor Maurício Dita também tem um artigo mencionando isso e criticando. Você acha que seria possível conciliar essa utilização, digamos, racional ou saudável da categoria crime organizado com a crítica que o professor Zaffaroni faz a isso? Dá para utilizar, por exemplo, a esquerda, utilizar de forma não legitimante a categoria crime organizado, levando em conta
a observação do professor Zaffaroni? Sí, lo que pasa es que me parece que cuando Zaffaroni piensa en el crimen organizado, está pensando en la definición... Da underclass. Sí, pero en esa definición que nos lleva más a pensar en un pánico moral. El crimen organizado como eso, como Al Capone, como la mafia, como una organización de los que responden al estereotipo y son muy violentos y se asumen por el sentido común que son criminosos. Sutherland hace otra cosa, cuando nos dice que el delito de Al Capone es crimen organizado, es igual que este, que nos parece totalmente normal y nos parece que no tenemos que tener miedo. En vez de pensar en la categoría de crimen organizado como justificadora de esos pánicos morales, no, por el contrario, para normalizarlo, para decir, miren, es crimen organizado como es la red de globos, como es el poder judiciario, ese es organizado, ¿eh? Es una burocracia, se organiza, que responden a manos y obediencias y que cometen delitos. En algunos casos de forma sistemática, en otros en alguna situación en particular. Pero organización no como algo demoníaco, a eso me refiero. Cuando Zaffaroni habla de esto es un sentido más común del crimen organizado como algo demoníaco, que da mucho... No sabemos muy bien qué es, pero es peligrosísimo. Él lo usa como algo que sí sabemos lo que es y que es perfectamente aceptable. Son como dos definiciones distintas de organizar el crime. Maravilha. Acho então que a gente pode passar para o professor Ricardo fazer uma breve apresentação do seu livro e depois a gente retoma, né, o debate, até porque o livro é prefaciado pelo professor Anitua também e certamente gostaríamos de ouvi-lo também sobre a obra do professor Ricardo. Ricardo, muito obrigado novamente. Obrigado, Salo. Eu não consigo... Primeiro, bom dia, né? A todos e todos que estão aqui. Eu não consigo expressar a felicidade que eu sinto de estar na FMD apresentando um livro meu. É uma universidade que tem um reconhecimento nacional e internacional importantíssimo. E expressar para mim essa alegria é difícil porque eu nunca imaginei que estaria aqui lançando esse livro ou um livro. Eu não estudei, não tive a oportunidade, né, a honra de estudar aqui. Só tive uma oportunidade de dar uma aula aqui junto com o livro, mas isso tem uns 15 anos, que eu não sou tão novo assim, faz bastante tempo. Então acho que o aluno que estuda aqui tem que aproveitar bastante essa oportunidade, porque poucos têm essa oportunidade de ter professores como a professora Mariana, o professor Salo, Thiago, Adriano Martins, tá certo? Desculpa, Antônio Martins. Eu tenho dificuldade com o nome, tá? Desculpa, não se sinta desprestigiado, até porque o senhor não tem essa necessidade. Mas é uma honra para o aluno estudar aqui, porque é uma instituição extremamente importante, extremamente séria no cenário nacional e mundial. E a gente precisa desse alunado disposto a reconhecer isso, para, reconhecendo isso, poder, aproveitando-se disso, contribuir para que a gente critique cada vez mais o poder punitivo. Porque a gente precisa de força, a gente precisa de aliados. O poder punitivo, ele avança uma trincheira a cada dia. Isso é muito sério, muito perigoso. E a gente não pode perder essa luta. Então a gente precisa muito do alunado dessa universidade extremamente importante. Eu escrevi esse livro como forma de teatro, uma tentativa de tentar responder uma pergunta que eu havia me feito, que era: onde meus livros estão chegando? Será que eles estão chegando onde eu pretendo? E eu também não sabia exatamente onde eu pretendia chegar com eles, mas eu ficava me perguntando se eles estavam chegando no destinatário adequado. E sem saber se eu estava respondendo a mim mesmo corretamente ou não, eu acreditava que não estava chegando. E eu pensei em formas de tentar mudar a apresentação do que eu escrevia. E aí, como eu gosto muito de literatura e de teatro, eu vou tentar escrever uma peça de teatro, né? Na minha arrogância. Não escrevo nem sobre direito vou escrever sobre dramaturgia. Mas eu vou tentar. Né? Se eu não tentar, não vou saber. E aí eu fiquei uns 30 dias escrevendo, não gostei nem um pouco do resultado. Aí depois eu passei mais uns 18 dias, escrevi e reescrevi o livro totalmente. É totalmente diferente do que tem aí do que eu havia escrito. E aí ficou como está. E a ideia era, como é um teatro do absurdo, quem leu Beckett, né, sabe, o Esperando Godot, por exemplo, que é uma obra clássica, sabe que o teatro do absurdo justamente tem esse nome porque tem situações absurdas. Então, quem for ler o livro vai encontrar situações absurdas. Lógico, a prisão é uma personagem. Inclusive, eu trago aqui não spoiler, porque isso está logo na entrada do livro. A prisão, se um dia isso for encenado,
a prisão ela tem que ser representada por um homem. E por que por um homem? Porque eu acredito que nenhuma mulher é capaz de tanta crueldade como uma prisão. Por isso que o livro tem uma modesta homenagem a grandes criminólogas brasileiras, né? Eu acho que a mulher tem uma importância muito grande no país e merece ter essa importância cada vez mais reconhecida, sobretudo na academia, né? Na academia, nas profissões. Então, mas é uma modesta homenagem. Então, é um diálogo, Saulo, Anitua, é um diálogo entre Deus, diabo, a prisão como personagem, um criminólogo de esquerda, um de direita, um abolicionista, alguns empresários, promotores, juízes, em que tenta-se, no estica e puxa, decidir se a prisão vai para o inferno, se ela vai para o céu, se ela fica na terra. Mas aí vem um spoiler. A grande questão que eu acho que é interessante no livro, ideológica, fora as questões criminológicas, que eu vou antecipar para vocês, o mais importante, quem for ler, preste atenção no que acontece com o diabo, não o que acontece com a prisão. É o que acontece com o diabo, que é o grande termômetro que demonstra a maldade da prisão. Isso que eu acho que é interessante. E aí eu usei uma peça de teatro, né, o formato, uma dramaturgia, para tentar popularizar algumas questões da criminologia. Por causa dessa pergunta que eu me fazia, será que está chegando? Está chegando adequadamente? Isso é palatável? Isso tem sido digerível pelas pessoas? Então a ideia era essa, uma peça de teatro para popularizar, para aproximar um pouco mais, talvez, o público leigo, né, essas teorias criminológicas que às vezes são muito complexas. Pelo menos para mim, às vezes, são muito complexas. Então, como eu tenho que simplificar tudo para poder compreender, porque minha cognição também não alcança muita coisa, eu tentei aproveitar isso e jogar no papel para tentar aproximar da maior parte possível, não em tom, lógico, né, de ambição ou ganância ou arrogância, mas da maior parte possível de destinatários reais da prisão. Né? Talvez um dia, que eu acho que é bastante impossível, mas sem ser nada num presídio ou sem ser nada por ex-presidiários, alguma coisa nesse sentido. Tá? A ideia era basicamente essa. Então é um texto extremamente simples, em que eu tento fazer esse jogo só de aproximação e de popularização das teorias da criminologia. Tá? Mas é bem simples, já adianto dizer, é bem simples. Tá? Para quem tem o nível de vocês, né, professores e alunos, talvez vocês achem até ridículo, mas a ideia é essa, é simplificar para aproximar. Tá bom? Acho que era basicamente isso. E parabéns e agradeço o Sala, o Luciano, que está aqui, né, de corpo presente, mas espiritualmente, né, e intelectualmente está sempre povoando a nossa mente, pela abertura de portas aqui. Você sabe da admiração que eu tenho por você, pela Mariana, pelo Martins. Você viu que eu não falei porque eu ia errar aqui, porque falsa memória é o inferno, né? E olha que eu conheço ele, admiro ele. Ia tentar o concurso da UFRJ quando ele fez, quando eu vi o nome dele, eu não vou tentar, que eu não sou doido, né? Eu não sou, né? Não vou fazer isso. Tiago, que é um amigo tão querido, tão antigo, né, Tiago, da UERJ. Eu não tive a oportunidade de estudar aqui, mas eu fiz mestrado e doutorado na UERJ, que também é uma grande casa. Então eu tenho admiração profunda por vocês. Tá? Infelizmente eu não pude ser aluno de vocês pessoalmente, mas eu sou aluno literariamente. Tá? Um grande livro do Saulo sai agora pela coleção do ICC, que é uma coleção que eu acho que todo mundo que gosta de criminologia tem a obrigação de lê-la várias vezes e completamente. Várias vezes. Né? Inclusive, a ADS e CDS é cita do Zaffaroni, saiu até no número 1 esse artigo, muito interessante, né, do Zaffaroni sobre o crime organizado. Infelizmente acabou a revista, né? Uma pena. Então era isso, tá? Obrigado pela abertura de portas. Fico muito feliz de poder conhecer todos. Espero poder encontrar vocês aí na trincheira contrária, porque não está fácil. Tá bom? Obrigado, Ricardo. Queria, enfim, eu não tive a oportunidade de ler o livro, né? O que farei, porque fiquei muito curioso com a possibilidade desse diálogo e essa encenação, mas o que eu queria referir é que esse tipo de exercício é algo que há bastante tempo a própria criminologia, inclusive, sobretudo a partir dos enfoques da criminologia cultural, né, permite, né, essa abertura com a arte, não só o diálogo, não só a criminologia analisando a arte, mas pretendendo-se também ficar nessa fronteira entre ciência e arte. Isso é fundamental, porque
desengessa o pensar. Então, esse experimento, Ricardo, que eu tenho certeza que foi bem sucedido, né? Apesar de tu seres um péssimo vendedor do teu próprio trabalho, me sinto obrigado a dizer isso. Se eu fosse teu editor, eu ia te criticar. É que eu fico com medo do 7.1, aí já viu, não é estelionato intelectual, essa coisa, o negócio é bom. Mas faço isso porque eu conheço pessoas que são brilhantes e também se vendem muito mal. Né? Então fica fortemente indicada a leitura. Lembrar que tanto a tradução portuguesa, né, do livro História do Pensamento Criminológico do professor Anitua, a gente tem aí fora, junto com o livro do Ricardo. Eu não lembro qual é o número qual o número que saiu da... É o 15. No número 15, que é o verdinho, né, como eu falei para vocês, não é esse aqui, porque esse aqui é o primeiro edição. Ah, obrigado. Que é esse livro, né, que é de leitura obrigatória, é sempre, né, sobretudo pelo fôlego, né, quando eu olhei o prefácio da primeira vez, essa foi o primeiro impacto, assim, do fôlego do professor Anitua para percorrer, né, a história dos pensamentos criminológicos. Então fica o convite a todos para adquirir e ganhar um autógrafo aqui depois, né? Então não sei se o professor Anitua quer falar alguma, porque prefaciou o livro sobre o trabalho do Ricardo. Sinceramente, invitar a ler, a comprar e ler o livro. Agora vamos fazer a propaganda correta do autor. No, es propaganda también, porque te cuenta de la intención del autor de acercar las teorías criminológicas y sobre todo poner en discusión a la prisión, a este personaje central, al protagonista de esta pieza de teatro. Mi prefacio no es como que zafarón, no es tan bueno, pero sí recuerdo cuando me envió la pieza de teatro. Conozco a Ricardo como gran pesquisador, traductor de obras, serio, investigador en Alemania, y todo lo que me manda es bueno, pero me envió un trabajo raro. Una pieza de teatro, pero soy criminólogo, soy dramaturgo. ¿No? Raro, pero es muy enriquecedor. Lo leía y volvía a leer porque era muy interesante lo que dicen los protagonistas y cómo lo dicen. Análisis sobre la prisión y sobre el poder punitivo, sobre la pena también. Comienza, tampoco voy a spoilear, pero comienza con la prisión yendo al diablo, yendo al infierno. Cree que va al cielo, pero no es el infierno. Eso también es una condena, eso también es un castigo. Y en definitiva se está juzgando a la prisión. Son un poco todos los protagonistas, pero se hace un juzgamiento en el sentido de una pesquisa sobre la prisión. Analiza lo que hace actualmente, lo que hace estructuralmente, o siempre. Y lo hace con un formato que, pensando, no es del todo extraño. Pensando que el teatro, los filmes, la cultura popular adquiere formas que son propias de ese juzgamiento, del juicio. Sobre todo la ciencia, la pesquisa, esto lo manifestó claramente Michel Foucault en conferencias brindadas aquí en Río de Janeiro hace 50 años ahora. La verdad y las formas jurídicas da cuenta de cómo la episteme moderna, occidental, va de la mano de esa forma jurídica concreta de la Inquisición. Un inquisitio, un inquérito, una investigación, una pesquisa. Una pesquisa, en este caso, que a mi juicio lo hace especialmente alguien que veo como un antagonista. Todos, el diablo es ciertamente muy interesante, parece como defensor, pero después no tanto, va mudando. Sería interesante que, además de leerlo, los estudiantes, las estudiantes se animen a protagonizarlo, a representarlo. Eso sería una experiencia interesante, pensar cómo representar esta pieza de teatro y aprender en ese diálogo. Y pensar quién interpreta a estos personajes. Un personaje que veo como antagonista y lo veo muy interesante es el criminólogo abolicionista. Este es el verdadero pesquisador. El criminólogo de izquierda o el criminólogo de derecha legitima más en esa ir hasta el hueso, hasta la verdad de la cuestión de prisión de ese otro personaje que está siendo de alguna manera enjuiciado.
Y digo juiciado porque pensaba en ese protagonista, pensaba, ¿quién va a ser este? Claro. Pero también pensaba en nuestros maestros abolicionistas, ¿no? Hulsman sería divertido, no es tan pesquisador, ya, porque el ser el maestro, mentor de Ricardo, en Sebastian Schiller. Pero luego pensé especialmente en Thomas Mathiesen, que lamentablemente falleció recientemente. Thomas Mathiesen, un gran criminólogo abolicionista noruego, escribió un libro llamado Prison on Trial, juicio a la prisión, no está traducido. Vai sair agora, a gente vai publicar esse ano. Venda ese libro también. Un libro muy interesante donde Thomas Mathiesen se toma en serio la prisión, sus discursos justificadores, lo que realmente hace, y demuestra que es falso, que nada de esto logra, y que hace cosas muy negativas socialmente. Es efectivamente lo que de alguna manera hace el criminólogo abolicionista aquí. Da cuenta que todos los argumentos de defensa de la propia prisión y de los otros personajes no son verdaderos. En todo caso, léanlo y espero poder ver esa representación. Si se atreven a representarlo, sería divertido ensayarlo y verlo en ese formato. Muito obrigado. O que já instiga é esse criminólogo abolicionista que contrapõe um criminólogo de direita e um criminólogo de esquerda, porque aí já estabelece alguns papéis distintos, né? Porque não necessariamente o criminólogo de esquerda, como se pensou a tradição crítica, inclusive, chega na posição abolicionista, né? E lembrando, a professora Anitua falou do professor Sebastian Scherer, o Ricardo tem publicações sobre a abolição das prisões, né, com o professor Scherer, então fica o convite também a que todos possam ingressar nessa literatura. Meus caros, são meio-dia, um pouco mais avançado, acho que para o que pensamos para essa manhã, né, já chegamos no nosso limite, mas queria agradecer muitíssimo, primeiro, o Ricardo, porque proporcionou, né, essa possibilidade, não só do lançamento do livro, mas de termos aqui na Nacional o professor Anitua. Espero que seja a primeira de muitas conferências proferidas aqui. Queria agradecer a todos e a todas e encerro então nossas atividades. Muito obrigado.